Bueno, queridos patitos, si no eran en el frente. All Quiet in the Western Front, 1979. Hemos tratado, hace no mucho, la película de 2022, que tuvo su importancia por ser alemana. Resulta de esta película que es británica y estadounidense. Ciertamente tenemos en 1929 la novela de Jean Maria Remarque, que es trasladada al cine un añito después, en 1930. Por tanto, tenemos la admonición un añito después de la publicación de la novela, de la primera versión cinematográfica, en 1979 de la segunda y en 2022 de la tercera. Por lo menos que se conozca. Cada película tiene importancia respecto al momento que le toca vivir. En 1979 tenemos el golpe de estado en Kabul, en Afganistán, por parte de los propios soviéticos con facciones marxistas-leninistas en lucha, como diría mi amigo Mariano López de Miguel, especialista en historia contemporánea, de la que es doctor, y especialmente también en Afganistán. En 1979 tenemos la caída de el Shah de Persia en Irán, con la triunfante revolución del Ayatollah Ruhollah Khomeini. Tenemos ciertamente otras circunstancias que la historia amerita, pero en un recalentamiento de la llamada Guerra Fría, después de un impasse que había habido de una cierta distensión, sobre todo atribuida al señor James Earl Carter, que ya no está entre nosotros. Nacido en 1924, antiguo cacahuetero y gobernador del gran estado de Georgia, que ha tenido y tiene importancia presente por el tema de lo que sucedió en el gran estado de Georgia en 2020 con Donald Trump, a pesar de que el secretario de Estado y el gobernador eran republicanos, pero eso es harina de otro costal, o tal vez no, respecto a la trama profunda de esta película, que respecto a la distancia entre el soldado y el frente y la ciudadanía, que en principio alienta a los todopoderosos a esas decisiones que ya han a priorísticamente tomado de hacer la guerra. La idea de que viejos que se conocen en bandos distintos son los que envían a jóvenes a hacer la guerra. Y en esta película se llega a decir, ¿tú sabes por qué se combate? Tú lo sabes. Hasta el punto de que uno cuando están en ese caserón, está Ernest Borgnine, está Ian Holm y está Paul Baumer como el soldadito, que es el protagonista de la historia, uno puede llegar a pensar como en la película de Kubrick de 1957, aquella de Senderos de Gloria, que a este Cat, a este antiguo remendón de zapatos, le iban a meter como a la unidad en responsabilidad indirecta por culpa colectiva, o por lo menos a Cat le iban a meter a juicio sumarísimo, a consejo de guerra. No sucede, pero no por falta de ganas, sino por querer contar otras cosas, o porque la memoria de Eric María Remarque no establece. Pero ciertamente decir esas cosas cuando han estado junto a Kaiser y le han dado la cruz de hierro al personaje de Jan Holm, al antiguo eh, cabo instructor de la camada de Paul Baumer. Ahí tenemos ya la tríada. La tríada de personajes que uno no he citado, que es el personaje de Donald Pleasence, el personaje del profesor, porque son jóvenes, tremendamente jóvenes, pero están en una edad avanzada, lo suficientemente avanzada como para poder tener estudios propios, haber conocido lo que había sucedido previamente, tal vez de padres y amigos, como se ve en esa visita cuando está herido, pero luego le dan un permiso. Y ciertamente los padres, el padre y sus amigos, los padres de la comunidad, de esa camada que han ido a la guerra, pues ciertamente les han inculcado la guerra franco-prusiana, la victoria contra los franceses, el odio al francés,
situaciones que han ido generando un pozo, aunque no fueran racionalmente conscientes y no tuvieran una forma racional de argumentarlo. Pero era la generación de hierro que dice el personaje de Donald Pleasence, una generación especial que luego degenerará porque los otros son más jóvenes y son obligados a ir a la guerra porque está faltando el nutriente más formado. Veremos en esta película algo que luego, 8 años después, en 1987, veremos en La chaqueta metálica, Full Metal Jacket, precisamente de Stanley Kubrick, en la primera mitad, en la instrucción de la isla de los marines, la isla de Carolina del Norte, creo que es la isla Paris, donde se instruyen antes de ir a Vietnam en esa película, el soldado patoso, con el ámbito de esa lógica secuencia final en la propia isla antes de ser asignados al frente. Con lo cual, ciertamente en esta Senderos de Gloria estilo Eric María Remarque, o al revés, era Eric María Remarque instruyendo lo que fue en 1957 Senderos de Gloria. Vemos en esta película en blanco y negro, sería la del 30, aquí tenemos color, pero en la mente de algunos de los protagonistas está esa dualidad en bien y el mal, porque le impulsa en ese rezo en casa el padre: nuestro hijo que va a la guerra, protégele, Señor, Dios, Gott mit uns, que estaba en la hebilla de los cinturones de los soldados. En esa Yo Noel, que hablan en 2004-2005 de esa tregua de Navidad del año 1914, en la que ciertamente se puede ver que todos los que estaban en ese frente occidental apelaban a Dios, y fundamentalmente al mismo Dios, el mismo Dios cristiano de raíz abrahámica, de la Trinidad de los miembros de la comunidad del libro, ya sea la primera edición, que es la Torá, la segunda edición, que es la Biblia, y la tercera edición, que es el Corán. Dios dentro de la política y dentro de la apelación bélica para salvar lo que el hombre ha hecho, que es ir a la guerra, y esa dualidad que vemos en la instrucción con el personaje de Ian Holm, y luego la guerra práctica con Kat, con el personaje de Ernest Borgnine, que es el auténtico padrecito que les tratará de hacer sobrevivir, porque seguramente de la primera jornada, los primeros que fueron a la guerra, los que en agosto del 14 estaban allí, él fue de los más jóvenes que estaban en el frente. Y lo que él mismo vio es lo que trata de enseñar a los que le vienen. Lo mismo que vemos antes de saber que su jefe es el cabo instructor, a esos que cuando están tirados en la loma en una pequeña distensión de la guerra, vemos cómo se acercan después de haber cogido aquel ganso y haberlo asado y darse una especie de panzada, aunque podría ser mejor, pero comen bien, y ciertamente les traen a los nuevos soldados y se acercan alrededor y les dicen aquello de: bueno, ¿cómo te han instruido? Bueno, pues olvídate de eso, lo mismo que el propio Paul Baumer le dice Kat nada más llegar, de: bueno, a ver qué te han enseñado, pues eso no sirve para nada. Lo mismo que luego veremos en la presentación en batalla de Ian Holm y su equipo, que en determinado momento, cuando toca salir a rebato, a silbato, a ir a la trinchera de enfrente y tratar de pasar la tierra de nadie, y luego llegar allí y cortar las trincheras y tratar de cortar las alambres antes de las trincheras y tratar de llegar a la propia trinchera y tratar de desocuparla, pero no era solamente una trinchera de una línea, había profundidad y por tanto era complicado avanzar. Y vemos como están detrás de una loma Ian Holm, el personaje del cabo instructor, y sus soldados, sin querer enfrentarse al riesgo. Por eso resulta paradójico que es a este cabo instructor al que le dan la medalla de la Cross Iron, la cruz de hierro. Resulta paradójico, pero lógico dentro de buena parte de la guerra, como veremos precisamente en esa película de la Cruz de Hierro, con
personaje de Maximilian Schell, que lo quiere a toda costa antes de que finalice la guerra, y precisamente ese final, ese epílogo de la película tan sabroso entre risas y destrucción. Recuerda un poquito. Es de la época, es paralela, coetánea. Por tanto, ciertamente uno puede ver las similitudes entre esta película de Su novedad en el frente y esa película de La Cruz de Hierro. Es una película, por lo tanto, de etapas, de circunstancias, como por ejemplo en el hospital católico, ausencia de una institución global de seguridad social que se socializará, paradójicamente hablando, después de la guerra, sobre todo en el Reino Unido, después de la guerra, con la ampliación del presupuesto que ha supuesto la propia guerra, pues en la época de entreguerras habrá una creación, a pesar de que tanto en el Reino Unido como en Alemania, en las leyes victorianas de pobres, al final de la década de los años 80, lo mismo que en Bismarck, habrá leyes referidas a la protección de los más débiles, serán un poco el prólogo a largo plazo, el prólogo previo, muchas décadas antes del estado de bienestar, que se empezará a estructurar como algo ya definitorio después de la Segunda Guerra Mundial, pero va cubriendo etapas. Va cubriendo etapas y ciertamente la ausencia lleva a que instituciones cristianas tengan esos hospitales para la recuperación de heridos en una situación complicada porque ciertamente la Primera Guerra Mundial, y es un elemento que se suele olvidar, el hecho de los mutilados, los deformados, la gente que pierde extremidades, partes del cuerpo, que evidentemente el gas, que está mínimamente representado en una pequeña parte en esta película de Sin novedad en el frente, la de 1979, con la máscara de gas, que luego veremos en los soldados de la Segunda Guerra Mundial, veremos ese tubo que está asociado a la imagen del soldado de la Wehrmacht y que dentro estaba la máscara de gas. Recuerdo de la Primera Guerra Mundial y en la Segunda no se usó, no fue utilizada, pero era parte del equipamiento. Esa era una de las herencias de la Primera Guerra Mundial, pero que se ve poco. Se ve lanzallamas en esta película como un elemento de perfeccionamiento de la muerte de los rivales. En esa situación en la que se suele decir que la guerra es avance científico y tecnológico, que luego será aprovechado por la situación civil para la situación capitalista que todos deberíamos conocer, que es el hecho de tener beneficios por la inventiva, y como en época de paz no se puede seguir matando porque la paz en teoría es contradictoria con la guerra y en teoría es delito matar a la gente, pues ciertamente tenemos esa transmisión de esa cultura científico-técnica destinada a la guerra en esa dualidad, en el uso dual de la tecnología para la incorporación al hecho civil. Y ciertamente es complicado ver un lanzallamas usado civilmente, pero ciertamente tenemos invenciones como la vitrocerámica ligado al hecho de la invención militar traspasada a lo civil. Tenemos, por lo tanto, esa situación en donde, como en la chaqueta metálica, la desnaturalización del soldado a nivel de instrucción para tratar de homogeneizar el hecho de los castigos en el ámbito de la instrucción, de la dualidad entre los más aguerridos aparentemente del discurso, de lo que en un caso en el colegio yo tuve la triste circunstancia de ver una huelga que iba dirigido también a profesores y alumnos general en toda la sociedad, y decidí que era una buena razón, y siempre hay alguien que es lo que llamo a Osco Aberchalek. Era muy patriota, muy de bocas de lo que había que hacer. Pero a la hora de hacer, fue de los que, sí, en la votación para respaldar o no la huelga general, votaron a favor. Pero el día de la huelga general estuvo en clase. Estuvo en clase. Yo estuve en la huelga, pero me enteré de quienes estuvieron en clase. Y que era muy super patriota, pero de boca, estuvo en clase y se mojó cero.
en la vida real. Y por tanto, el arriesgarse es cuando en instrucción el sargento no ya le gustaría ser sargento, pero era cabo, interpretado por Ian Holm, es decir, por lo que luego será Bilbo Bolsón, Bilbo Baggins, pues ciertamente ahí tenemos a ese que era muy duro en la instrucción, donde está lejos del enemigo, pero luego toda esta caterva de gente que puso en ridículo a sus soldados y que eh, les hizo mil perrerías, es el primero en cagarse y estar esperando un poquito atrás, retrasar su avance, guarecerse en una loma por detrás, de no arriesgar su vida. Y luego, por no arriesgar, pero salir vivo. Es la parte importante, por salir vivo. Y luego, ¿quién cuenta? Cuenta el que sale vivo. El que ha muerto enfrente de las trincheras o se queda en tierra de nadie agonizando, ese no va a contar nada. Por lo tanto, le dan la cruz de hierro. Que es lo que me sirve para una pequeña reflexión. María Remarque fue soldado. Lo mismo que Tolkien. Lo mismo que muchos otros que estuvieron en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. La flor y nata de la ciudadanía europea fue a la guerra en la Primera Guerra Mundial. Sea con gusto, sin gusto, ya dijimos en la de 2022 que era complicado que en el 1917, que es en la que se plantea el inicio en la de 1900, en la de 2022, no en la de 1979, que no se pone un año determinado. En esta no se pone cuándo estamos hablando. No es en el inicio, pero puede ser en el año 1916, 1917. No hay en teoría tanta forma de ardor por la guerra. Pero si de la Primera Guerra Mundial salieron tantos escritores, poetas, novelistas, que cristalizaron esa experiencia tan traumática, hasta el punto de que el ámbito de los gases, de la guerra a través de del gas, llevó a una neurosis, porque la evolución de los propios gases, hasta uno que en 1918-19 estaban elaborando los estadounidenses, que era inodoro, no se podía oler, no se podía ver, y por tanto era muy peligroso, porque no sabías hasta que no caías muerto. Y por tanto en los años 20 esa psicosis que luego se tendrá del arma nuclear estaba encima de la mesa con la idea de prohibirla internacionalmente, porque incluso hubo novelas distópicas que, con muertes masivas en Londres y ciudades británicas, querían poner de relieve ese riesgo. Pues si hubo esos novelistas como Eric María Remarque, Tolkien, que salieron de la Primera Guerra Mundial, ¿cuántos potenciales artistas cinematográficos, escultores, cineastas, novelistas, murieron en las trincheras, en los campos de batalla? Una memoria por ellos, por los que sobrevivieron y pudieron contarlo, y por los que fallecieron. Y películas como esta ciertamente tratan de establecer esa idea de la absurdidad de la guerra. Es antibelicista, por supuesto. Y en esta película se da esa dualidad respecto al instructor y la guerra, respecto a los que están en la retaguardia y no tienen ni idea de lo que sucede, y como sucede precisamente en ese picnic, pero en la cervecera, no en el otro. Sí, en la cervecera, cuando van poniendo elementos de qué hay que hacer. Porque es que en la anterior guerra, y además coger los elementos como luego veremos en Big Bang Theory respecto a Howard Wolowitz y todos estos en la batalla de Gettysburg, respecto a qué tenían que hacer el norte y el sur. Pero entiéndase, evidentemente es una referencia posterior, en el siglo XXI, la serie Big Bang Theory. Aquí tenemos una cervecera, referido a los años 10, la segunda mitad de los años 10, en esa cervecera donde los padres de los que están en la guerra no tienen ni idea de lo que sucede y dicen, es que habría que guarnecer la frontera y atacar por este lado, o hacer esto otro, o hacer lo otro, y los que estaban en el frente, callado. Paul Bowman, hay callado, porque no quiere hablar de la guerra. Está fuera de la guerra para tener esa forma distinta, esa evolución del personaje, de quién era, de lo que leía, de ser una persona distinta, como en su cuarto, esa carta que escribe y que rompe.
Es compleja en su minimidad, porque tampoco es que sea esta película de Delbert Mann, ¿no? Que es un director estadounidense de Kansas como Clark Kent, ¿eh? Pues ciertamente director de películas dramáticas, ¿eh? Marty, Marty del 55, ahí estaba Ernest Borgnine, ¿eh? La primera película. Y evidentemente luego tenemos Marchas Separadas, ¿eh? Pijama para dos y otras películas hasta llegar a Sin Novedad en el Frente, del año 79. Una película TV movie, telefilm, pero que dura 150 minutos. Y yo la he visto en Amazon Prime Video y que hay muchas partes que están en inglés sin haber sido doblada. No sé cuánto duraría la versión que fue estrenada en castellano, tal vez hora y media. ¿Se fumaron una hora de película? Pues a mí me parece que prácticamente sí. Pero bueno, ciertamente había partes que tal vez por el hecho de 1979, la transición, todavía existía la censura, sí, todavía existía la censura en 1979, no querían que el público español supiera determinadas cosas, vete a saber, pero ciertamente es una película que merece ser vista, sobre todo todos aquellos que hayáis visto la de 2022, podéis comparar cuál es el tratamiento, el enfoque y la aproximación al texto y veis las similitudes y las diferencias entre una adaptación y otra. Lo que se quería poner en el frontispicio en 1979 y lo que se quiere poner en el frontispicio de lo evidente en el año 2022. Pero en fin, vamos a dejarlo aquí. Ahí está, en Amazon Prime. Sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Gelpian.